Ya el 4 de octubre de 1824 es promulgada y jurada por los poderes públicos el 10 de octubre la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. No solamente habíamos copiado el sistema federal, sino además el nombre oficial que todavía mantiene en la actualidad México. El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Esta constitución tiene importancia pues de ella derivan la de 1857 y también la de 1917, que es la que está vigente. Se establece el sistema federal como base del Estado con su correspondiente división del territorio nacional en estados libres y soberanos. Para entonces eran 19 estados y 4 territorios: la Alta y Baja California, Colima y Nuevo México. También se establece el régimen republicano como base de gobierno y más tarde se acordó convertir la capital de la nación en Distrito Federal. Además, también en cuanto al legislativo ya se establece un sistema bicameral integrado de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El Ejecutivo estaría integrado por el Presidente de la República y tendría un vicepresidente, que ahí es donde vamos a encontrar el origen de muchos problemas, porque el sistema que establecía esta Constitución fue defectuoso en cuanto a que aquí sí no se copió a Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados en Estados Unidos en las elecciones ver que ellos toman una fórmula. El Partido Republicano, por ejemplo, o Demócrata, presenta una fórmula de candidato a presidente y candidato a vicepresidente. Pero ya sabe el que está como vicepresidente que ese es su cargo porque entró en esa fórmula. Él ya sabía desde la candidatura. En cambio, el sistema vicioso de nuestro país, que generó muchos conflictos después y que por eso se suprimió la vicepresidencia y no la tenemos incluso en la actualidad, sino tenemos un sistema distinto de suplir las faltas temporales o absolutas del presidente de la República, fue porque el sistema que se estableció aquí en esta Constitución era el siguiente: las legislaturas de los estados eran las que elegían. Teníamos un sistema de elección indirecta, no era todos los ciudadanos los que votábamos, como tenemos en la actualidad el voto universal directo. No. En esta Constitución se estableció el voto indirecto, donde eran las legislaturas de los estados, es decir, los congresos estatales, los que votaban por los candidatos y los resultados arrojaban que el candidato que ganaba era el presidente y el que le seguía, es decir, el que había perdido las elecciones, era el vicepresidente. Un sistema que nos iba a traer problemas por lógica, porque el vicepresidente surgía en él el coraje, el encono, que el presidente era la persona que le había ganado. No eran una fórmula, sino que era el presidente la persona que le había ganado. Entonces, en cualquier momento iba a estar dispuesto a tomar las armas, a realizar un movimiento, a encabezar un movimiento, como lo veremos, para ir en contra del presidente y tomar por las malas, o intentar tomar por las malas, lo que no logró ganar en las elecciones. Entonces, ese sistema vicioso que se estableció nos trajo muchos problemas, como lo veremos a continuación. Con respecto al Poder Judicial, pues ya lo encontramos en su más alto nivel en la Suprema Corte de Justicia. Se establece la unicidad de la religión, que es la católica, otra diferencia con Estados Unidos, donde allá había libertad de cultos y que también nos va a generar problemas y que también nos va a generar que perdamos los territorios del norte, del territorio que entonces teníamos, en la que había sido la Nueva España. Se establece la unicidad de la religión, que iba a ser la católica, la religión de Estado, sin tolerancia de ninguna otra. También se conserva el fuero eclesiástico y militar. Conservan sus privilegios, se conserva como era, y por eso la religión católica promovió también y financió la independencia de México, para no perder esos privilegios, y tan es así que aquí los vemos en la Constitución. Si no se crea a los historiadores, aquí está plasmado en las leyes.
La conspiración de la Profesa tenía como objetivo que no se aplicara en nuestro país la Constitución de Cádiz, porque iba a generar un sistema liberal, iba a generar que se fuera en contra de los bienes de la Iglesia, y la Iglesia entonces ahora sí dice: me conviene la independencia de México. Y aquí está plasmado en esta Constitución. Se conservan fueros eclesiástico y militares. Días antes de promulgada la Constitución, se eligió a Guadalupe Victoria, que fue nuestro primer presidente, para un periodo comprendido del 10 de octubre de 1824 al 1 de abril de 1829, que lo va a lograr terminar, y pues el vicepresidente resultó ser Nicolás Bravo. Sucedieron también cuestiones importantes durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Una de ellas es que el último reducto de los españoles, el castillo de San Juan de Ulúa, capitula el 18 de noviembre de 1825. Echavarri y Negrete fueron expulsados del país, y el Congreso decreta la expulsión parcial en diciembre de 1827 de los españoles, y luego ya en mayo de 1829 la expulsión total. Es ahí donde ingresa a nuestro país este personaje, Joel Roberts Poinsett, como, entre comillas, observador, pero también viene a fundar logias masónicas del Rito de York y el Partido Americano. Y su gestión para adquirir, ya sea por las buenas o por las malas, la provincia de Texas. Traía pues varios encargos ahí del gobierno de Estados Unidos. Echar del gobierno a los enemigos de Estados Unidos para dominar a continuación la débil voluntad del presidente. Ese era uno de sus objetivos. Entonces viene a fundar logias masónicas del Rito de York, que vamos a ver quiénes fueron sus principales representantes y quién va a ser ese presidente débil que le va a servir para manejarlo a Poinsett. Porque los norteamericanos estaban preocupados porque ya se habían entablado relaciones con Inglaterra, y en la capital residía el ministro Charles Ward. Entonces se trataba de ganar la batalla a los masones escoceses, a la Iglesia y a los españoles. Esos eran en primera instancia los enemigos. Después también otra de las misiones, como lo mencionábamos ahorita, es dividir al país. No necesitábamos que nos dividieran, pero ellos vinieron a dividirnos más. Dentro del equipo de trabajo de Poinsett se encuentra Lorenzo de Zavala, que lo vamos a estar nombrando mucho en estos videos, que fue diputado a las Cortes Españolas en los años inmediatos a la independencia, coautor de la Constitución Federal de 1824, gobernador del Estado de México, dio la primera ley de expulsión contra los españoles, entonces era un instrumento de Roberts Poinsett, era un aliado de él. Y tan es así que después va a llegar a ser vicepresidente de la República Libre y Soberana de Texas, cuando la pierda Santana después de San Jacinto. Entonces todo eso necesitaba aliados mexicanos, y uno de ellos pues fue Lorenzo de Zavala. El 29 de septiembre de 1825, en la casa de Poinsett, se instala el Gran Oriente Yorquino, sociedad de la cual, con el argumento de sostener la forma liberal de gobierno y las instituciones republicanas, nació el Partido Americano, con su infantería sobre todo el Congreso. Ahí empezó a cumplir poco a poco sus objetivos, por los cuales había venido a México. ¿Cuál era la función del Partido Americano? Echar del gobierno a los enemigos de Estados Unidos. Lucas Alamán salió entonces del ministerio para dominar a continuación la débil voluntad. Se va a poner un presidente ad hoc, un presidente que le sirva a Poinsett, aunque le va a durar muy poco, eso sí vamos a ver. Aquí este extranjero todavía no se le podía aplicar el artículo 33, el famoso aplícale el 33, donde los extranjeros que se inmiscuyan en cuestiones políticas de nuestro país, pues el presidente de la República tiene la capacidad, la facultad de hacerlo expulsar de México.
Todas estas cuestiones todavía no se regulaban. Por eso actuó con entera libertad. Las constantes luchas entre yorquinos y escoceses propiciaron una rebelión provocada por el teniente coronel Manuel Montaño, proclamando un plan en que pedía la desaparición de las sociedades secretas, la expulsión de Joel R. Poinsett y la fiel observancia de la Constitución y las leyes. ¿Quién se va a poner al frente de dicha rebelión? El vicepresidente, Nicolás Bravo, que además de ser el vicepresidente era el gran maestre de los masones escoceses. Y del otro lado, el gran maestre de los yorquinos era Vicente Guerrero, que es precisamente a quien nombra el gobierno para combatirlo. Entonces los gran maestres de las dos sociedades secretas encontradas, enfrentadas, pues también se iban a enfrentar en el campo de batalla. Guerrero gana y hace prisionero a Nicolás Bravo y otros jefes militares desterrados a Guayaquil.